y hoy vamos a hablar solamente de la estática, ¿ok? ¿Qué leyes vamos a usar con respecto a Newton? Vamos a usar la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton. La primera ley conocida como ley de la inercia, en la que, como hemos visto, se refiere a que cuando un cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante, esta permanecerá de esa manera a menos que una fuerza externa intervenga sobre ella. Y la otra ley, conocida como ley de la acción y la reacción, la tercera ley, dice que para cada acción existe una reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Os repito, es la primera ley de inercia y es la tercera ley de la acción y la reacción la que vamos a usar para resolver problemas de estática. Mientras que la segunda ley la vamos a reservar cuando lleguemos en el futuro a los problemas de otro tema diferente llamado dinámica. Y para eso no olvidemos las consideraciones generales que teníamos para el diagrama de cuerpo libre, ¿ok? En la que vamos a representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y para ello debemos tener en cuenta que es conveniente dibujarlo finalmente en un plano cartesiano. Primero, además que el peso siempre va para abajo. De acá se desprende la tercera ley, que para toda acción hay una reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario, y que en las cuerdas existe una tensión que solo puede jalar al cuerpo, ¿ok? Y no empujar. Muy bien, vamos de frente al grano. Lo que nos importa, la parte práctica, ¿ok? Vamos a ver la aplicación de la teoría que acabamos de revisar. Ejercicio. Pregunta número 1. Dice, en la figura, hallar el valor de F, es decir, la fuerza F, si el cuerpo no se mueve. Ojo con esto. Cuando en un problema me dice que el cuerpo no se mueve o que se mueve pero con velocidad constante, significa que está en equilibrio. Dicho de otra manera, aplicando la primera ley de Newton, la ley de inercia, significa que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero y que la sumatoria de fuerzas en el eje Y también es igual a cero. Ok, miren la figura, un bloque de 2 kilogramos de masa sobre la cual están interviniendo dos fuerzas. Una que va para la izquierda que vale 5 newtons y otra que va para la derecha que vale, bueno, desconozco, vale F. Solución. Dibujamos nuevamente la misma figura, realizamos el diagrama de cuerpo libre, vean ustedes el eje X y el eje Y. En el eje Y, para abajo tenemos el peso, ¿ok? Representado con W. Y acá aplicando la tercera ley de Newton dice que para toda acción, en este caso el peso que va hacia abajo, existe una reacción que va en sentido contrario, llamado reacción o normal. Pero como veo acá el cuerpo no se va a poder mover en el eje Y, pero sí se mueve en el eje X. ¿Qué significa? Como se trata de estática, significa que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. O dicho de otra manera, las fuerzas que van para la derecha son iguales a las fuerzas que van para la izquierda porque está en equilibrio. O sea que finalmente digo que F, ¿ok? Mira, en el eje Y no hay movimiento, por lo tanto no lo considero, pero en el eje X sí. Diré que lo que va para la derecha, F, es igual a lo que va para la izquierda, o sea, 5 newtons. ¿Y qué te pide? F. Ahí está la respuesta. La alternativa es la letra D. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Ok, parece que no hay duda. Pregunta número 2. Dice, parecida al problema anterior. En la figura IRF para el cuerpo que se encuentra en equilibrio. Muy bien. Solución. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Primero para abajo que tenemos. Luego de realizar el plano cartesiano, el eje X y el eje Y, para abajo tenemos una fuerza llamada peso, ¿no? Que es la acción de la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Arriba reacción. Tercera ley de Newton, muy bien, para arriba hay una reacción, ¿verdad? Y luego digo, lo mismo que hice en el problema número 1, de que en el eje Y no hay movimiento, así que no es necesario trabajar con el eje Y. Además me preguntan F, y F se encuentra en el eje X, o sea que el eje X me importa. ¿Qué hice? Que las fuerzas que van para la derecha son iguales a las fuerzas que van para la izquierda, o sea, en otras palabras, F, ¿a qué es igual? 6N.
Muy bien, 6N. ¿Pero qué cosa es N? Oiga, N es Newton. No se olviden. ¿Por qué Newton? En honor a Isaac Newton, que fue el que hizo los más grandes aportes a la mecánica clásica, de la física clásica también. La respuesta es la profesor, alternativa D. Preguntas. el eje Y en donde se encuentra, tú tienes que hacer el gráfico del plano Se cartesiano. hace, lo que ocurre es lo siguiente. Generalmente cuando uno realiza el diagrama de cuerpo libre, uno al inicio dibuja, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Es cuando uno grafica todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, lo que yo he hecho en el problema 1 y en el problema 2 es hacer mi DSL completo, independientemente de si al final alguna fuerza me sirvan o no. En este caso he dibujado el peso, he dibujado la reacción, pero como la pregunta es hallar F y F se encuentra en el eje X, entonces no era necesario trabajar con el eje Y. Depende también de las condiciones del problema. Si de repente mi variable a encontrar se encuentra en el eje Y, entonces voy a trabajar con el eje Y y seguramente prescindiré del eje X. O sea, todo esto en función de qué es lo que me pide. En este caso, mi fuerza está en el eje X y el eje Y no lo he considerado. No era necesario en esta ocasión. ¿Alguna otra pregunta? Claro, si usted me dice, por ejemplo, la pregunta fuese hallar la reacción, entonces yo digo, pero la reacción se encuentra en el eje Y, entonces voy a trabajar con el eje Y. ¿Y qué sería? Que R es igual a ¿qué? Al peso, ¿ok? ¿Y cuánto es el peso para este problema? ¿Quién sabe? Supongamos que pide la reacción, pero el peso es igual a la reacción. ¿A qué es igual el peso? 4 kilos. No, no, jovencito. Cuando usted va a la farmacia o a la botica y pone su moneda de sol en la balanza y ahí marca 50 kilogramos, eso no es el peso, eso es la masa. Porque el peso se mide en newton. ¿Cómo es el peso? Si la gravedad aproximadamente es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, tú tendrías que multiplicar tu masa por la gravedad que es igual a 10. O sea, si tu masa en la balanza de la botica o la farmacia es igual a 50 kilogramos, en realidad tu peso sería 500 newtons. No olviden que la unidad para el peso no es kilogramo, la unidad para el peso es newton, ¿ok? De modo que ya sabes que tú no pesas 50 kilogramos. Esa es tu masa. Y la masa y el peso no es lo mismo. El peso puede variar, la masa no. O sea, tu masa en la Tierra y en la Luna es la misma, no cambia, pero tu peso es distinto. A ver, por ejemplo, brevemente, ya que preguntas. Si tú, por ejemplo, en la Tierra tienes una masa de 40 kilogramos, te vas a la Luna y la masa no cambia, pero tu peso sí. Acá, en la Tierra, tú pesarás, si tu masa es 40 kilogramos, pesarás 400 newtons. Pero en la Luna, tu peso será la sexta parte aproximadamente de tu peso en la Tierra. O sea, va cambiando. Te vas a otro planeta más grande, con mayor masa, con mayor gravedad, y tu peso va a aumentar porque la gravedad también aumenta. ¿Ok? Pregunta número 3. Dice, hallar la tensión de la cuerda. Mira tú, solución. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, como siempre, mi plano cartesiano, el eje X, el eje y todo cuerpo que tiene masa, ¿qué tendrá hacia abajo? Tendrá un peso, ¿ok? Y ya les he enseñado cómo se halla el peso. Recuerden, el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Cuánto es entonces el peso en el problema número 3? Si su masa es 2. 200 newtons. 200, no. Se multiplica por 10 nada más. O sea, ¿cuánto es 2 por 10? 20. 20. Por lo tanto, el peso es igual a... 20 newton. Muy bien. Y para arriba tengo una cuerda. ¿Qué hemos dicho? En toda cuerda que existe una tensión. La tensión nunca entra, siempre sale. Y a esa fuerza llamada tensión le llamo simplemente T. Ahora, en el eje X, si te das cuenta, en el plano horizontal, no hay fuerzas, así que ni siquiera lo voy a considerar. No olvidemos que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. O sea, el peso es igual a 2
kilogramos por 10. ¿Cuánto es 2 por 10? 20. 20 newtons. Descubrí que el peso es 20 newtons. Ahora, como estamos trabajando en estática, así como yo que lo que va para la izquierda es igual a lo que va para la derecha, acá también digo lo mismo para el eje Y. Ahora, lo que va para arriba. Lo que va para arriba Es igual a lo que va para abajo. es igual a lo que va para abajo. ¿De acuerdo? O sea, ¿a qué es igual T? 20 también. A W. Pero como W es 20, finalmente dio entonces el problema. La tensión es igual a 20 newtons, o sea, la alternativa es 20. la letra B. B. ¿Alguna duda? ¿Está claro? El 10 salió porque... Sí, de memoria. Gravedad vale 10. Repite. Gravedad vale 10. Gravedad vale 10. Gravedad vale 10. 8. Ok, noto bien. Sí, es verdad. Exactamente es 9,8. Pero para efectos prácticos lo vamos a redondear a 10. ¿Sí? Muy bien. Problema número 4. Dime. Siempre la gravedad va a ser 10. Sí, 10. Lo vamos a tomar como un promedio general. ¿Sí? Aunque en la realidad es 9,8 e incluso en diferentes partes del planeta va cambiando, porque en el polo norte tiene un valor y en la línea ecuatorial tiene otro valor. Pero es el cumpleaños de Miguelito, va a cumplir 10 años. Le llenaron la piñata con 2 kilogramos de caramelo y además le pusieron 1 kilo de juguetes. La pregunta es, ¿hay la tensión de la cuerda que sostiene la piñata para que no se caiga? Ojo con esto. Solución. Tenemos el techo y ahí hemos colgado una piñata. 30 newtons. ¿Estás seguro? Vamos a ver, tal vez. Ok, vamos a romper la piñata, pero no olviden que el peso va para abajo. Ahora, tengo 2 kilos de caramelo y 1 kilo de juguetes. ¿La masa en total cuánto será? 3 kilos, profe. Muy bien, pues es la masa, no es el peso. Y lo multiplico por 10. Para arriba hay una tensión y me están pidiendo allá la tensión. Claro, lo vas a multiplicar por 10. La masa total es 2 kilogramos de caramelo, 1 kilogramo de juguete, en total masa 3 kilogramos. ¿Y cuál será el peso? Acuérdate, masa por gravedad. Sería 3 Peso, por 30 newtons. ¿Y qué dice? Que lo que va para arriba es igual a lo que va para abajo. Y te pide la tensión. Muy bien, sí, estoy viendo el chat. 30 newtons. ¿Cuál es la clave? La letra C. Y para acabar, mira tú, qué problema tan complejo es lo que vemos ahora. Nos dice, en la figura, hallar el valor de F si el cuerpo está en reposo. O sea, no se mueve. Sí, no te preocupes que estoy leyendo el chat. Mira tú. Solución. Ojo con esto, ¿eh? Pongan mucha atención. En este problema de acá, hay 3 fuerzas. Pero usted tiene que ver con cuidado para dónde van las fuerzas. Hay fuerzas que van para la derecha, como por ejemplo F y 5 newtons. Y hay otra fuerza que va para la izquierda. ¿Ok? El cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos, pero no se mueve. Significa que está en reposo, ¿verdad? Y significa también que está en equilibrio, por lo tanto, puede aplicar la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Las fuerzas que van para la derecha son iguales a las fuerzas que van para la izquierda. Pregunta para ustedes, ¿qué fuerza o fuerzas van para la derecha? F y 5N. ¿Qué hago con F y con 5? ¿Lo multiplico, lo elevo a la quinta? ¿Qué hago? Lo igualar. Lo sumo, ¿verdad? Mira acá, mira la figura. F va para la derecha. Entonces sería F más 5N es igual a F 9. más 5. ¿Y eso es igual a qué? A las fuerzas que va para la izquierda. 4. ¿Qué me queda? F F más 5 es igual a 9. ¿De acuerdo? La fuerza Muy es bien, igual de acuerdo. que 5 que suma pasa a restar y 9 menos 5 sale 4 newtons. Y como me pide ya la fuerza, digo, la fuerza es igual a 4 newtons. O sea que la clave es la alternativa